Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ayrton Zulcaray. Soy egresado de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado y ahora vamos a continuar con la clase del día de hoy y esta parte vamos a hablar sobre la negociación colectiva, parte uno, porque vamos a hablar solamente sobre los aspectos generales de la negociación colectiva, ya que la próxima clase se va a hablar sobre el procedimiento de la negociación colectiva reglada y todo lo que dice el código de los plazos, procedimientos, jefe, etcétera. Pero solo ahora solo vamos a hablar sobre el aspecto más general. Ya, eh, dicho lo anterior, ¿qué es la negociación colectiva? Bueno, para responder esta pregunta no, esta pregunta no apunta a, a la definición, sino más bien a la naturaleza jurídica de la misma. La negociación colectiva hay que partir diciendo que es un derecho. Es un derecho fundamental reconocido en tratados internacionales, como así igualmente lo ha expresado la OIT. Ya. La actual constitución la contempla en el artículo 19 que habla sobre los catálogos de derechos fundamentales de las personas. En el número 16 indicando que la negociación colectiva con la empresa en que laboren es un derecho de los trabajadores, salvo los casos en que la ley expresamente no permite negociar. Bueno, a decir, antes que todo hay que decir que como está redactado no es aleatorio, ¿ya? Puesto que aquí se indica que si bien es un derecho a la negociación colectiva, ese derecho es de los trabajadores para negociar con la empresa en que trabajan. Es decir, lo que el constituyente en este caso quiere decir es que un trabajador tiene derecho a negociar colectivamente, pero solo en la empresa. Es decir, el nivel más básico que puede ser eh, restringiéndola y limitándola solamente a ese espacio, o solamente garantizando, la Constitución garantiza a todas las personas el derecho a negociar colectivamente en la empresa en que laboren a nivel de empresa. ¿Ya? Como indiqué, no es al azar esta redacción. ¿Ya? Entonces, en este sentido, la negociación colectiva es un derecho fundamental reconocido en la actual constitución política. Eh, También hay que decir que la negociación colectiva es un procedimiento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la ley, bueno, aquí dice en la Constitución que la ley indicará expresamente en los casos que no se puede negociar, y efectivamente la ley indica que la negociación colectiva es un procedimiento en el cual suceden ciertas etapas o hitos con ciertos plazos, ciertos procedimientos que son esenciales para la negociación colectiva, por ejemplo, la presentación en un plazo, la presentación en un proyecto colectivo me refiero, la respuesta del proyecto colectivo por parte del empleador. Así sucesivamente dan entregando ciertos hitos para que sea todo un procedimiento en definitiva. ¿Ya? Eh, y hay que decir que la negociación colectiva en conjunto con la libertad sindical, perdón, con la libertad de conformación de sindicatos y con la huelga, conforma la trinidad de los derechos fundamentales de los trabajadores a nivel como grupal, ¿ya? A nivel de derecho colectivo del trabajo. Antes de continuar, vamos a hacer unas pequeñas reflexiones sobre la negociación colectiva. Eh, Hay que tener presente que en el ámbito del trabajo, del área del trabajo, en derecho del trabajo, existe siempre un conflicto de intereses que están en constante disputa, constante choque, que es el interés del empleador y de los trabajadores. Por una parte, el empleador va a querer siempre abaratar los costos de producción, ¿ya? Y por otra parte, los trabajadores van a querer, por ejemplo, mejorar sus condiciones de vida. La parte empleadora, por ejemplo, puede querer eh, aumentar la jornada de producción, es decir, la jornada de trabajo, mientras que los trabajadores, por otra parte, pueden, por ejemplo, querer tener más tiempo para disfrutar en familia. ¿Ya? Ahí pilla nota al pie de página, proyecto de ley de 40 horas, que está durmiendo en el Senado. Ya, bueno, entonces, como indicaba, va a haber siempre una confrontación de derechos, no de derechos, sino de intereses entre el empleador y el trabajador en la empresa, siempre.
¿ya? Y en conjunto con la subordinación que existe en el derecho al trabajo, es decir, que el trabajador está subordinado al empleador, a la voluntad del empleador, que su misión, que la ley, por supuesto, lo avala a través del contrato de trabajo. Entonces, en este sentido, va a haber siempre una disputa eh, y un conflicto de intereses, ¿ya? Y por lo tanto, la parte más débil en este caso va a ser la parte trabajadora, ¿ya? Y es natural que la legislación pretenda proteger a la parte más débil. No solamente lo hacen en el derecho al trabajo, sino que lo hacen en otras áreas del derecho, por ejemplo, derecho de consumo, derecho de familia, etc. ¿Ya? Entonces, eh, para la defensión de esta parte más débil, que son los trabajadores, existe la negociación colectiva, ¿ya? Que es una forma de defensa de derechos. Y en este sentido, la negociación colectiva, además de ser un derecho y un derecho fundamental y un procedimiento regulado en el Código del Trabajo, es una forma de solución de conflictos, ¿ya? Solución de conflictos que es mucho más eficaz que la ley, puesto que la negociación colectiva participa en los propios actores involucrados y es más flexible que la ley al adecuarse a los cambios sociales y culturales que pueden experimentar los propios trabajadores. Entonces, la negociación colectiva cumple una triple función, ¿ya? Es un medio para la solución de conflictos, es una fuente creadora de normas laborales, el contrato colectivo va a generar ciertas obligaciones o derechos para los trabajadores, por ejemplo, y es un instrumento de gobierno del sistema de relaciones laborales, es decir, es un instrumento que puede servir para en un futuro construir nuevas normas del trabajo. Como por ejemplo, hace poco ocurrió, me parece que en la región de Aysén, que una empresa le entregó al sindicato una parte de los trabajadores, una parte de la empresa, es decir, los propios trabajadores van a ser accionistas de la empresa. Bueno, eso es algo inédito en la legislación laboral y ese contrato colectivo puede servir de base para futuras normas que regulen el derecho al trabajo. ¿Ya? Eh, bueno, eso entonces, ya a nivel como general, entonces tenemos que es un derecho fundamental, es un procedimiento que está regulado en el Código del Trabajo y además es una forma de solución de conflictos, ¿ya? Que como indiqué es mucho más eficaz que la ley por las razones ya argumentadas. Ahora, ¿qué pasa en nuestro país? A nivel de negociación colectiva me refiero. Esta se basa, se sustenta o está inspirada en la legislación laboral de la dictadura, del plan laboral, del famoso plan laboral de Piñera, el hermano del actual presidente, que inspiró el Código del Trabajo del 94, que es actualmente el que nos rige. ¿Ya? Situación que no ha sido modificada en los gobiernos en democracia. ¿Ya? Es decir, este sistema de plan laboral que tiene cuatro pilares fundamentales. Uno de ellos es la negociación colectiva a nivel de empresa. Otra, por ejemplo, es la prohibición de que los sindicatos hagan actividades político-partidistas. Está en la Constitución, está en la norma más alta de la legislación, una prohibición a los trabajadores a efectuar actividades político-partidistas. ¿Qué sustento tiene eso? No lo sé, porque el empleador perfectamente puede hacer actividades político-partidistas, pero los trabajadores no. Bueno, no sé cómo se explica eso. La única explicación que tiene es que es un intento más de la dictadura eh, o del legado de la dictadura, por decirlo así, para restringir la libertad de los sindicatos. Pero bueno, eso era una nota al pie de página. Entonces, el plan laboral en este sentido se ha mantenido y ha sido constante en los años en democracia, que no se ha modificado, incluso en la última reforma laboral del segundo gobierno de Michelle Bachelet, que buscaba precisamente darle mayores derechos a los trabajadores sindicales, que en definitiva no sabemos que no fue así. ¿Ya? Eh, Eso. Entonces, en modo de resumen de esta introducción, por favor, nunca se les olvide que la negociación colectiva es un derecho, es un procedimiento, porque está regulado en ciertos hitos, y además es una forma de solución de conflictos. Bueno, ahora sí, ¿qué es la negociación colectiva como en con un concepto? Bueno, el profesor Camayo y Ugarte dicen que la negociación colectiva es una institución propia del derecho del trabajo,
ya es solamente única el derecho al trabajo, reconocida en las legislaciones de distintos países, pero anterior a él, es decir, que es anterior a la propia legislación, ¿ya? Por lo tanto, la legislación no hace lo que hace no es crearla, sino solamente reconocerla la existencia, ¿ya? Continúa diciendo los profesores que persigue armonizar los intereses contradictorios de los actos laborales. Aquí está la conflictualidad que yo les decía, que es un cierto conflicto entre parte empleadora y trabajadores, ¿ya? Para que, de común acuerdo, ahí está la solución del conflicto, de común acuerdo y con plena autonomía fijen salarios y condiciones de trabajo en conformidad a los procedimientos, ahí está la parte procedimental de la negociación colectiva, que establece las respectivas legislaciones, ¿ya? Es decir, cada legislación va a establecer cómo se va a negociar colectivamente. Por ejemplo, a modo solamente de nombrarlo, en Uruguay, por ejemplo, la negociación colectiva está instaurada como una negociación colectiva, sistema ramal, en el que se hace a través de una negociación tripartita donde el Estado tiene una participación fundamental a través del Consejo de Salarios. Allá el sueldo mínimo no se establece como por un acto de gobierno y después se aprueba en el Congreso como sucede acá en Chile, sino que allá los propios trabajadores en una negociación colectiva por rama, es decir, por ejemplo, todos los trabajadores de los servicios, todos los trabajadores agrícolas, negocian un sueldo mínimo para todos esos trabajadores, ya al sistema ramal con la intervención del Estado. Bueno, pero eso es un procedimiento alejado que nosotros no tenemos, pero solo lo quería decir como modo de ejemplo, en virtud de una posible constitución, para ver si es que se podría o no aplicar en nuestro país dicha negociación colectiva ramal, ¿ya? Entonces esta es la definición que nos entregan los profesores Caballo y Ugarte, ¿ya? Bueno, a nivel, esa es una definición doctrinal, pues la crean los estudiosos del área del derecho, ¿ya? El Código del Trabajo no define lo que es la negociación colectiva. Antiguamente, antes de la reforma laboral del segundo gobierno de Bachelet, sí se definía. Pero lo que hizo la reforma fue eliminarla. eh, bueno, todo esto, lo que hacía la reforma, en definitiva, era establecer la titularidad sindical de los trabajadores o de los sindicatos. Es decir, solamente el sindicato podía negociar colectivamente. Eso fue el proyecto de gobierno de la presidenta Bachelet. ¿Qué pasó? El Tribunal Constitucional dijo que esta norma, la titularidad sindical, era inconstitucional en la actual Constitución, porque, como se indica anteriormente, la Constitución asegura a todas las personas eh, el derecho a negociar con la empresa que laboran, de los trabajadores, ¿ya? Entonces, en el razonamiento del tribunal, decían, la negociación colectiva es un derecho de los trabajadores, no del sindicato, para negociar con la empresa, ¿cierto? Entonces, si usted es legislador, usted Congreso, usted presidenta Bachelet, le limita a los trabajadores organizarse, por ejemplo, en grupos negociadores, eso es contrario a la Constitución. Y por lo tanto, eh, la titularidad sindical, en definitiva, se eliminó del Código de Trabajo. ¿Ya? Un profesor incluso decía que se llegó al absurdo de que el Tribunal Constitucional ordenó eliminar del Código del Trabajo la palabra sindicato. Bueno, es una anécdota de una clase. Y eso. Entonces tenemos que la definición está en la doctrina, en los profesores, y no en la ley, ya por esta explicación que le acabo de decir. Bueno, ahora, ¿cuáles son los tipos de negociación colectiva? En total hay 5 o 6, ya, dependiendo de los autores que ustedes lean. La primera, la más básica, la negociación colectiva reglada, ¿ya? Es el nivel más básico de negociación y el lugar del procedimiento que se lleva a efecto entre un grupo de eh, trabajadores afiliados a un sindicato y un empleador, uno más empleadores, ¿ya? Y se rigen por las normas del Código del Trabajo entre los artículos 327 y 363, ¿ya?
Hay que tener presente que la legislación, tanto la Constitución como la ley, el Código del Trabajo, establecen una cierta preferencia por este tipo de negociación a nivel de empresa, que no fue modificado por el gobierno de Michelle Bachelet con su reforma actual. Las características más importantes de este procedimiento es que es un procedimiento, además de altamente arreglado, es decir, que establecen hartos procedimientos, pasos e hitos, se caracteriza por la obligatoriedad que tiene el empleador de negociar. Es decir, que usted, sindicato, le presenta al empleador un proyecto de contrato colectivo, el empleador no le puede decir que no. O sea, el empleador le va a decir que no a todo lo que usted le solicite, pero él no se puede como decir yo no puedo negociar. Ya, él está obligado a negociar con usted. Lo más probable es que le diga todo a no. Lo más probable es que a todo le diga no, pero eso es otra cosa. Esa es la primera característica. La segunda característica es que los trabajadores que participan en ella gozan de foro laboral. ¿Ya? Y la tercera es el derecho a huelga. Nuestra legislación actual, pese a que la huelga es un derecho fundamental reconocido a nivel internacional en nuestro país, la huelga es una etapa más de la negociación colectiva. ¿Ya? Es un hito no deseado por el plan laboral y por la actual legislación, que se lleva a cabo al final de la negociación colectiva. ¿Ya? Pero es un procedimiento más, es un hito más, es una instancia más que se da. ¿Ya? Eh, Eso es la negociación colectiva arreglada. Ahora, los sindicatos de negociación colectiva interempresa. ¿Ya? Como lo dice, estas negociaciones para los sindicatos interempresa. La verdad es que no hay mucho que decir. Eh, pero la particularidad es que el empleador no está obligado a negociar y en caso que el empleador se niegue a negociar, es decir, que digan, yo no puedo negociar, los trabajadores afiliados al sindicato interempresa se consideran como un sindicato de empresa, lo que es una ficción legal. Sé que es difícil de entender, pero lo voy a explicar con un ejemplo. El sindicato de trabajadores de McDonald's y Burger King que fue creado el año pasado, ¿ya? Eh, el año pasado, me parece que fue a fines del año pasado, hubo como una noticia en que se conformó por primera vez un sindicato en McDonald's y en Burger King, que además era un sindicato interempresa. Bueno, en este caso, si el sindicato tuviera, por ejemplo, quisiera negociar con McDonald's y tuviera 3 trabajadores del McDonald's y 50 de Burger King, y van con el McDonald's y dicen, quiero negociar con usted el McDonald's, lo más probable es que el McDonald's diga, no puedo, no quiero negociar contigo, ya, eso le va a decir. Y el sindicato, para poder negociar con McDonald's, debería tener la cantidad de afiliados al sindicato como si fuera un sindicato de empresa, es decir, los 8 trabajadores de sindicato de empresa para poder negociar. ¿Ya? Como en este caso tiene 3, no podría negociar. A propósito, el número 8 solamente aleatorio, no es que sea el número para negociar, que la formación del sindicato lo se vio la clase, me parece que la clase pasada. ¿Ya? O sea, que tiene presente, en este caso, la cantidad de trabajadores que se necesitan para formar un sindicato de empresa para que se entienda que estos trabajadores o este sindicato interempresa sea de empresa. Como en este caso el sindicato, por ejemplo, Burger King, McDonald's, solo tiene 3 trabajadores del McDonald's y 50 del Burger King y van a negociar con el McDonald's, no podría negociar, ¿ya? Porque la ficción legal no se llega a dar. Pero en cambio, si tuviera, no sé, 25 trabajadores de McDonald's y de Burger King y el empleador dijera no, entonces los 25 trabajadores del McDonald's se entenderían como sindicato de empresa para este efecto de negociar y solo esos 25 podrían negociar con el empleado de McDonald's. Los otros 25 de Burger King se quedarían afuera. ¿Ya? Ese es el segundo tipo de negociación. El tercero, la negociación colectiva de los trabajadores eventuales de temporada y de obra o faena. Bueno, esta negociación obviamente se limita a este tipo de, de sindicato, ya de los trabajadores eventuales de temporada y de obra y faena. Ya, la particularidad que da, bueno, hay que decir a título de la historia y de la reforma laboral, es que antes estaba prohibido que los trabajadores pudieran negociar. Con la reforma laboral de Bachelet se instauró que sí se puede negociar.
pero con ciertas particularidades, que es la que voy a decir a continuación. La particularidad es que solo será obligado la empresa a negociar en el caso que la obra o faena transitoria, que estos supuestamente son trabajos transitorios, dure más de 12 meses. Ahí usted tiene que preguntarse qué obra o faena dura más de 12 meses, porque la propia ley dice que si una obra o faena dura más de 12 meses, se entiende que no es transitoria, sino que es permanente. ¿Ya? Y el resultado colectivo, es decir, el instrumento colectivo resultante de la negociación colectiva, solo tendrá duración por lo que resta de la obra o faena. Por ejemplo, usted tiene un sindicato por obra o faena, en este caso, y la obra va a durar 12 meses y un día. Ahí usted sí puede negociar a los 12 meses, ya, por ejemplo, al nivel 2, al mes 12, pero su contrato colectivo solo tenía una vigencia del día que le resta para finalizar la obra faena. ¿Ya? Esa es otra característica. Entonces aquí hay que preguntarse, el gobierno de Bachelet vendió esta instalación de una negociación colectiva de trabajadores eventuales de temporada de obra y faena como una nueva solución para los trabajadores para que ahora sí puedan negociar colectivamente, pero en verdad con esos requisitos que entrega la ley, que es que la obra o faena dure más de 12 meses y que el contrato colectivo va a estar vigente por lo que dura la obra o faena, igual es un poco irrisorio y iluso. Es iluso porque, como dije, no todas las obras faenas duran más de 12 meses. La gran mayoría dura muy poco, porque aparte son, por ejemplo, por hitos. ¿Ya? La creación de un piso, por ejemplo, del Costanera. ¿Ya? Ese es un contrato colectivo por temporada. No la construcción de todo el Costanera, sino solamente la construcción de un piso. La remodelación del ala sur del hospital Colón Maquena, por ejemplo, o la remodelación de una sala de pediatría, así de específicos son los contratos por obra faena, y no suelen durar más de 3 4 meses. Por lo tanto, en la práctica, esos trabajadores no podrían negociar, por los requisitos que la ley le exige. La cuarta forma de negociar colectivamente es la negociación colectiva no reglada voluntaria, y como su propio nombre lo dice, es voluntaria para el empleador, no está obligado. Y se puede negociar en cualquier momento de la relación laboral, eh, no resulta obligatoria para el empleador y no contempla fuero para los trabajadores. Como asimismo, como dije anteriormente, como que la huelga está supeditada a la negociación colectiva, tampoco tenían huelga, a la negociación colectiva arreglada me refiero, tampoco tendrían huelga de esos trabajadores, los que están en la negociación colectiva no reglada o voluntaria. El quinto tipo de negociación es la negociación colectiva de federaciones y confederaciones, ya regular en el artículo 408 al 411 del Código de Trabajo, y se establece que puede negociar en cualquier momento sin sujeción a alguna norma o procedimiento con uno o más empleadores o con uno o más organizaciones gremiales de empleadores. Entonces, como esto es voluntario, sin procedimiento como restringido, pero el acuerdo colectivo resultante deberá ser ratificado por los sindicatos de base. ¿Ya? Y por último, la negociación colectiva de grupos de trabajadores. Como indiqué anteriormente, esto está altamente discutido en doctrina, la existencia no, porque antes existía la negociación colectiva mixta, que tenía partes altamente regladas y altas libertades, que con la reforma laboral fue eliminado, y por lo tanto se entendía que los grupos negociadores son grupos que están constituidos por trabajadores, que solamente se unen para el efecto de, o para el fin de negociar, y que una vez cumplida la negociación colectiva se diluyen, esos grupos se entienden con la reforma laboral eliminado el Código del Trabajo y por lo tanto que no existen. Pero en virtud de la sentencia del Tribunal Constitucional, que indicaban que la negociación colectiva es un derecho de los trabajadores y no del sindicato, más el dictamen que poco tiempo después sacó la Dirección del Trabajo, el que ordenaba inscribir o registrar los convenios colectivos de estos grupos, una parte de la doctrina entiende que aún siguen vigentes estos grupos negociadores y que perfectamente podrán negociar actualmente. ¿Ya? Pero eso, dependiendo del autor que ustedes lean, eh, van a ver si está o no vigente este tipo de negociación.
Eh, entonces, como para resumir, la negociación colectiva, hay 6 tipos, o 5, dependiendo del autor que ustedes lean, y la más, como más básica y la que el sistema le da más preferencia es la negociación colectiva arreglada. ¿Por qué? Porque la legislación se intromete tanto que regula todo. El plazo con que usted debe presentar el proyecto, el plazo con que le deben responder, ante quién debe usted concurrir, cómo debe ser la votación, en qué día, hora la votación, etcétera. Ya, y lo que te otorga esta negociación colectiva arreglada es que usted tiene fuero, usted se puede ir a huelga, porque la huelga no es un derecho, no está entendida como un derecho, sino como una etapa del procedimiento, y finalmente, la negociación, usted podrá, eh, ¿cuál es el otro? Usted podrá, o sea, el empleador está obligado a negociar con usted. Esos son los 3 puntos. Obligatoriedad del empleador, fuero y huelga. Bueno, ahora vamos a ver las normas generales de la negociación colectiva aplicables a todo lo anterior. A cualquier tipo de negocio, estas son normas comunes. La negociación de buena fe, eh, primero, ¿ya? El Código del Trabajo establece que las partes deben negociar de buena fe, cumpliendo los plazos y obligaciones que impone el Código del Trabajo, principio que inspira todo el procedimiento. En verdad esto es como puro humo, ya, es un principio, no, usted debe negociar de buena fe y chao. El segundo son los plazos y cómputos. El Código de Trabajo dice que los plazos de la negociación colectiva son de días corridos, no días hábiles. Por lo tanto, se cuentan de lunes a domingo, incluyendo festivos. Y en el caso que el plazo se venza en un día sábado, domingo o festivo, se prorroga para el día hábil siguiente. ¿Ya? Y los ministros de fe, el Código de Trabajo establece ciertos ministros de fe que son inspectores del trabajo, notario público, oficial del registro civil y aquel funcionario de la administración del Estado que sea destinado para este fin en los locales que no existen ninguno de los otros ministros de fe anteriormente mencionados. El juez del trabajo no es un ministro de fe para la negociación colectiva. Ámbito de aplicación. Bueno, aquí vamos a ver 2 cosas. Primero, los sujetos de la negociación colectiva y las materias que pueden ser sujetas de este tipo de negociación. Ya. La parte empleadora. Ahí tienen a Luxix, un hombre poderoso. Y de hecho es el más poderoso porque es el hombre más rico de nuestro país. Bueno, dependiendo de, antes de decir cuáles son las empresas, vamos a ver como el tipo de empleador, ¿ya? Eh, dependiendo de la negociación colectiva, esta parte puede estar constituida por uno o más empleadores, ¿ya? Uno o más empleadores, como por ejemplo el sindicato interempresa, ¿ya? O la negociación colectiva de federaciones y confederaciones. Por otra parte, la empresa puede estar sujeta a uno o más procesos de negociación colectiva. Por ejemplo, cuando está una negociación colectiva vigente en una empresa, el sindicato uno, 2 y 3 al mismo tiempo. O el sindicato uno, pero está vigente una negociación colectiva a nivel federación o confederación. ¿Ya? Y muy importante para los dirigentes sindicales, que la parte empleadora se aplica a la prestación del artículo 4 del Código del Trabajo. Esto es importante, este artículo lo que indica es que se presumen parte empleadora aquellas personas o sujetos que ejercen dirección de mando en la empresa, por decirlo así muy sencillamente. Bueno, en este caso, es muy importante esto porque se va a entender a que a esa persona se le puede presentar el proyecto de contrato colectivo, esa persona puede firmar el proyecto, etc. ¿Ya? Entonces eso es muy importante. Bueno, ahora, ¿en qué empresas se puede negociar colectivamente? La ley dice, en las empresas del sector privado y aquellas en que el Estado tenga participación, aporte y representantes. Ya. Por lo tanto, lo que la ley te dice o te limita es que solamente pueden participar las empresas del sector privado y no en el sector público. ¿Ya? Y la ley establece un requisito de antigüedad para que la empresa pueda negociar. Y esto, antiguamente, antes de la reforma laboral, se exigía a todos 12 meses. Con la reforma laboral se modificó y ahora hay que distinguir el tamaño de la empresa. Si es una microempresa, es aquella que tiene entre 1 y 9 trabajadores, se requerirá a lo menos 18 meses desde el inicio de las actividades en servicios internos.
no desde su constitución en el registro del comercio. Ya hay que distinguir eso. Si se registran en el registro de comercio o desde que se inicia actividades en el servicio de puestos internos. ¿Ya? La pequeña empresa es la que tiene entre 15 y 49 trabajadores y igualmente necesita al menos 18 meses desde el inicio de actividades. La mediana empresa de 50 a 199 trabajadores y necesita al menos 12 meses desde el inicio de actividades, y la gran empresa, esa que tiene más de 200 trabajadores, necesita al menos 6 meses desde el inicio de las actividades. Como indiqué anteriormente, independiente de la empresa que fuera de su tamaño, se necesitaban 12 meses desde el inicio de las actividades. ¿Ya? Y la ley también establece en qué empresa no se puede negociar colectivamente, que son en el apunte está más detallado, solamente ahora lo voy a nombrar uno a modo de ejemplo. Que son las empresas del Estado dependientes del Ministerio de Defensa Nacional o que se relacionan a través de dicho ministerio. ¿Ya? Por ejemplo, bueno, carabineros, ejército no son empresas, pero esto igual le excluye a ellos. Se pueden negociar colectivamente. ¿Ya? Eh, las empresas que la ley prohíba, es decir, la ley puede prohibirte, otra ley puede prohibir a una empresa en particular negociar colectivamente, es plenamente válido. A ese nivel de abierto está la ley, el Código del Trabajo. ¿Ya? Y las empresas o instituciones públicas o privadas cuyos presupuestos en cualquiera de los 2 últimos años calendario hayan sido financiados en más del 50% por el Estado directamente a través de derechos o impuestos. ¿Ya? Es decir, que si tu empresa tiene un aporte del Estado en el 50% o más, no puedes negociar. ¿Ya? Y la contraexcepción a esto son los establecimientos educacionales particulares subvencionados y los establecimientos de educación técnico profesional, administrados por entidades privadas. En las que sí se puede negociar colectivamente. Eso con la parte empleadora. Ahora vamos a ver con la parte trabajadora. Bueno, está constituida por trabajadores que pertenecen a una o más organizaciones sindicales o aquellos trabajadores que se hayan reunido en un grupo negociador. Como dije anteriormente, está discutido, pero igual lo quise agregar para que lo tuvieran presente. Ahora bien, el Código del Trabajo contempla la regla general que todos los trabajadores pueden negociar, ¿ya? Y por lo tanto la excepción van a ser aquellos que estén prohibidos, obviamente. Eh, los trabajadores que están prohibidos de negociar colectivamente son aquellos trabajadores que tengan facultades de representación del empleador y que tengan facultades generales de administración. La ley lo ejemplifica indicando que son los gerentes o subgerentes, ¿ya? Porque se atiende que son trabajadores, ¿ya? En definitiva, pero que tienen un grado alto de representación y ejercen facultades de dirección, administración y mando. Por lo tanto, como que se semejarían al empleador. Y por lo tanto, ellos no podrían negociar políticamente. La segunda personas, o grupo de personas, o grupo de trabajadores son los de confianza que ejerzan cargos superiores de mando. Es como lo anterior, pero esto es solamente aplicable a las micro y pequeñas empresas. ¿Ya? En esos dos casos, se debe establecer especialmente y explícitamente en el contrato de trabajo que esos trabajadores no pueden negociar colectivamente. En el caso que no se indique, se entiende que sí pueden negociar colectivamente. ¿Ya? Ahora, en el caso que a ti te prohíba negociar en tu contrato de trabajo, el trabajador o el sindicato al que esté afiliado el trabajador puede reclamar ante la dirección del trabajo para que esta institución, en definitiva, defina si el trabajador puede o no puede negociar colectivamente. De esta resolución es reclamable judicialmente en el plazo de 5 días desde la notificación de dicha resolución. Allí dicen que usted no puede negociar, tú tienes plazo de 5 días de que notifiquen esa resolución para acudir al juez del trabajo para poder reclamar dicha resolución. Anteriormente, antes de la reforma laboral de Michelle Bachelet, solamente era titular el trabajador afectado, no el sindicato, y tenía un plazo de 6 meses. Actualmente no hay, como esa parte del plazo se derogó, se entiende que en cualquier momento de la relación laboral
¿cómo se llama? El trabajador podría alegar esto, ¿ya? Y por último, aquellos trabajadores sujetos a contrato de aprendizaje. Esto igual está más detallado en el apunte, pero solo quiero mencionar que, em, que este caso no es una prohibición, sino una excepción. Por lo tanto, si el empleador quisiera negociar con ellos, perfectamente lo podría hacer, ¿ya? Y aquí en el contrato de aprendizaje nos cabe preguntar, eh, y es una pregunta que se la dejo abierta a ustedes ya, como para que puedan comentar, dialogar, debatir, etc. Si los trabajadores que están en práctica, ya egresados terminaron de estudiar y están trabajando en la práctica, están sujetos o no, o están prohibidos o no a poder negociar colectivamente. ¿Ya? ¿Se entiende cómo esos trabajadores como contrato de aprendizaje? Ahí se las dejo. Y eso eran los trabajadores. Ya. Ahora, para finalizar, que ya creo que le he quitado mucho tiempo, le he dado mucho la lata, las materias de negociación. Ya, como una consecuencia de tener una, un código del trabajo y una negociación colectiva altamente reglada que te indica todo lo que tú tienes que hacer, también te indica lo que tú puedes y no puedes negociar colectivamente. Incluso, contrario a la voluntad del empleador, por ejemplo, si a ti vamos a ver qué cosa está prohibida, pero si el empleador quisiera negociar una parte de esos, la ley dice, usted no puede negociar eso porque yo se lo prohíbo. Incluso aunque el propio empleador quiera negociar, ¿ya? Bueno, entonces a ese absurdo hemos llegado con esta legislación sobrecargada. Bueno, son materias de negociación, solo lo digo para que quede ahí, para que ustedes igual puedan como argumentar, dialogar, debatir sobre estos puntos, ¿ya? Son materias de la negociación colectiva, aquellas de interés común de las partes que afecten las relaciones mutuas entre trabajadores y empleadores, ¿ya? Entonces, estoy viendo acá un interés común que afecte las relaciones mutuas, es decir, hay un conflicto ahí, como se indicó al principio, entre trabajadores y empleadores, y especialmente las que refieren a, número uno, remuneraciones. ¿Ya? Lo que el empleador quería es que solamente usted podía negociar su aumento de sueldo y nada más. ¿Por qué? Porque la negociación colectiva en la empresa no debería ser una lucha de clases. Usted no podría negociar poder, solamente puede negociar dinero. ¿Por qué? Porque la lucha de clases no se da en la empresa, se da en otras instancias. O no quería que la lucha de clases se dé. La lucha de clases sí se da en la empresa, porque la lucha de clases busca la distribución del poder, no solo de la riqueza. ¿Ya? Y en la empresa hay mucho poder, obviamente. ¿Ya? Entonces, lo que el legislador quiere, o lo que el legislador ese entonces quería, era que no se pudiera negociar a nivel de empresa. O sea, que solo se pudiera negociar a nivel de empresa las remuneraciones. Ahí está, mejor dicho. Y no el poder. ¿Ya? Por lo tanto, le da una marcada preferencia a la remuneración, al sueldo y al aumento del sueldo en definitiva. Lo segundo, hubo otros beneficios en especies o en dinero. Aquí, por ejemplo, yo no trabajaba en una empresa de retail, que no voy a decir cuál, ni tampoco el sindicato al cual yo estaba afiliado. Y hubo una negociación colectiva recientemente, ¿ya? A modo de anécdota solamente. Lo que pasó fue que se negociaron, obviamente, el aumento del sueldo y beneficios en especies. En este caso se negoció notebooks de última generación, pero solo para los dirigentes sindicales, ya que a todo esto eh, su, delegación de representación acababa prontamente a finalizar la negociación colectiva, ¿ya? Entonces ellos negociaron con la empresa, como son los dirigentes sindicales, que ellos iban a obtener un notebook de última generación. Y esto es posible, ¿por qué? Porque los beneficios o especies en dinero se pueden negociar colectivamente, ¿ya? ¿Por qué no se negoció para todos los trabajadores? No lo sé. Solo fuera para los dirigentes sindicales. Y por último, lo que usted puede negociar es, en general, las condiciones comunes de trabajo. ¿Y qué son condiciones comunes de trabajo? Son aquellas condiciones que no se relacionan principalmente con remuneraciones, pero que son condiciones
o beneficios sociales que se realizan en el trabajo, ¿ya? Como por ejemplo las condiciones de higiene y seguridad superiores a las reglas legales, periodo de descanso, tipo de jornada, etc. Por ejemplo, todo esto, en este punto de negociación, a modo de ejemplo, cuando en el Congreso se propuso el proyecto de ley de trabajar la jornada laboral a 40 horas, el gobierno propuso un contraproyecto que indicaba que se podía trabajar en 41 horas, pero con flexibilización del trabajo. Es decir, usted puede trabajar menos días, 4 días, por ejemplo, y tener 3 días libres. Ya, que a todos nos gustaría eso ya. Pero lo que conlleva es que el otro día aumente obviamente su tiempo de jornada de trabajo. Ya, pero eso no es lo importante. Lo importante es que esto ya estaba regulado por algunos sindicatos que ya habían negociado la distribución de jornada. Es decir, usted ya había sindicatos que habían negociado condiciones comunes de trabajo, en especial reducción de jornada, de que ya no iban a ser 45 horas de trabajo, van a ser 40 horas de trabajo. Y se adelantaron a la ley y a la legislación. De hecho, ley que aún no es ley, pero se adelantaron en su tiempo a que actualmente sus trabajadores eh, trabajan 40 horas a la semana y no 45. O por ejemplo, la establección del teletrabajo mucho antes de la ley del teletrabajo. Ya, entonces usted igual puede negociar condiciones comunes de trabajo que le afecten, que no tengan relación necesariamente con remuneraciones o con beneficios en dinero. ¿Ya? Y con la reforma laboral se agregaron otras materias de negociación, que son, por ejemplo, que solamente las voy a nombrar porque no se tiene con el solo nombre. La conciliación de trabajo con responsabilidades familiares. Ahí está, por ejemplo, la jornada de descanso. ¿Ya? El ejercicio de responsabilidad parental. Por ejemplo, talleres para los papitos corazón. Planes de igualdad de oportunidades y equidad de género en la empresa. Acciones positivas para corregir situaciones de desigualdad. Acuerdos para capacitación y reconvención productiva, etc. Mecanismos de bienestar, de solución de conflictos, etc. Todo eso se puede negociar. Y lo que hizo la reforma laboral, que esto igual es muy interesante nombrarlo, es que ahora usted puede negociar los acuerdos de extensión y los pagos trimestrales de trabajo. ¿Qué son los acuerdos de extensión? Antiguamente, hasta la reforma, cuando usted negociaba con su empleador, el empleador decía, perfecto, yo te acepto este contrato de trabajo, este acuerdo de colectivo de trabajo, pero yo quiero que a los trabajadores, usted tiene 50 trabajadores afiliados, pero yo creo que a los otros 100 trabajadores que no están afiliados al sindicato también me lo incluya, me les dé estos beneficios. Trabajadores que no están sindicalizados, es decir, no están en la lucha sindical, no pagan la cuota sindical, etcétera, ¿ya? Entonces el empleador podía, decía, yo quiero que eso se le dé. Y el sindicato podía decir, no, no lo quiero, pero era una facultad del empleador, ¿ya? Actualmente usted puede negociar, el sindicato, es obligación del negociar del sindicato con el empleador. El empleador ya no puede unilateralmente entregárselo a trabajadores, sino que se negocia. Y se va a negociar, por ejemplo, en la forma, se va a negociar tanto en la forma como en la cantidad del beneficio. Por ejemplo, usted puede negociar, ya, usted perfectamente demora sin trabajar que no están afiliados al sindicato estos beneficios, pero por ejemplo, creemos el 100% de la cuota y solamente le vamos a entregar el aumento del sueldo y no, por ejemplo, si negociamos notebook de última generación, no se lo vamos a entregar a sus trabajadores. Puede, por ejemplo, usted hacer eso. ¿Ya? Y ahora sí, para finalizar esta parte, esta clase, la ley también te limita las materias que tú no puedes negociar colectivamente y son las materias que restringen o limiten la facultad del empleador de organizar, dirigir o administrar la empresa, como aquellas materias que son ajenas al empleador. Por ejemplo, usted como sindicato no le puede exigir a su empleador, McDonald's, por ejemplo, la nacionalización del cobre, porque está ajena a la capacidad del empleador. ¿Ya? El profesor Caballero, Rodolfo Caballero, indica que existe una contradicción en esta norma legal, puesto que, por ejemplo, al negociar los planes de igualdad de género o acciones positivas para corregir estas situaciones, necesariamente se interviene en la administración de la empresa. ¿Ya? Usted negocia con la empresa. Vamos a tener 50%, 50 trabajadores hombres y 50 trabajadores mujeres. Usted está de alguna u otra forma afectando la administración de la empresa. Por supuesto que sí. Entonces,
profesor Caballero lo que dice es que usted acá existe una contradicción. Ya, eh, eso, queridos televidentes. Espero que esta clase haya sido muy útil. Cualquier duda no escriben a los canales ya establecidos y que ustedes saben para poder responder a sus preguntas. Y eso, nos vemos en otra oportunidad. Y la próxima clase se va a tratar sobre la negociación colectiva arreglada. Ya, así que eso.